Todos, mi nombre es Álvarez Katia. Voy a presentar el examen de la Cátedra de Química del Carbono a cargo de la docente licenciada Colombo Guadalupe del Instituto de Formación Docente Fisque Menusco General Roca. Bueno, el compuesto orgánico que elegí para este examen es la glucosa, relacionado a la siguiente problemática: la glucosa en sangre. Vamos a la introducción. Los seres humanos y muchos otros seres vivos incorporamos nutrientes a nuestro organismo por medio de los alimentos y a través del sistema digestivo. Una vez que esos alimentos son transformados en nutrientes, el sistema circulatorio es el encargado de transportarlos a todas las células para asegurar la conservación y el crecimiento de nuestro cuerpo. La glucosa es el compuesto que sirve de fuente de energía para todos los seres vivos. Son azúcares contenidos y transportados por nuestra sangre, más conocida como azúcar en sangre. Estos azúcares son indispensables para darle energía a nuestras células, ya que éstas se alimentan de glucosa y, como todo ser vivo, si no recibe alimento, se enferma. Por este motivo es que es tan importante la incorporación de glucosa a nuestra sangre. Como dije anteriormente, la glucosa es la energía de nuestro cuerpo, es la energía que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar, tanto a nivel físico como a nivel mental. Vamos a ver de dónde se obtiene esta glucosa. Las personas y la mayoría de los seres vivos obtienen la glucosa a partir de los alimentos. Los alimentos se clasifican de distintas maneras, pero en este caso se van a clasificar de acuerdo a su composición química y componentes predominantes en proteicos, lípidos o carbohidratos. En este último se encuentran los alimentos que contienen glucosa y se clasifican en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son aquellos que se digieren y se procesan muy rápido, es decir, pasan a la sangre enseguida, aportando energía inmediata a nuestro organismo. Unos ejemplos de estos alimentos serían las frutas, el azúcar de mesa, los dulces, entre otros. Por otro lado, tenemos los carbohidratos complejos, que son aquellos que tardan más en ser digeridos, ya que primero nuestro cuerpo tiene que convertirlos en carbohidratos simples y por tanto tiene que convertirlos en carbohidratos simples y por tanto el proceso para que la glucosa llegue a nuestra sangre y seguidamente a nuestra célula será mucho más lento. Un ejemplo de estos alimentos serán las papas, el pan, las pastas, pan integral. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona el proceso de absorción de la glucosa, ¿sí? Vamos a ver que todos los carbohidratos que ingerimos por medio de los alimentos son digeridos en el estómago y convertidos en glucosa. Cuando esta pasa al intestino, este la absorbe y la conecta con la sangre. Una vez en la sangre, la glucosa es transportada a todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo y por ende llega a todas las células. Pero para que las células puedan absorber esa glucosa, necesitan la ayuda de una hormona llamada insulina, producida por el páncreas. Esta hormona funciona como un tipo de llave, como un transporte para que la glucosa pueda ingresar a la célula. Si esta hormona no estaría, sería imposible que la célula pueda absorber la glucosa y los niveles de glucosa en sangre se elevarían, produciendo enfermedades como por ejemplo la diabetes. Si observamos la imagen, hacia el lado izquierdo está lo que recién explicaba y hacia el lado derecho está cómo sería el circuito de la glucosa en una persona con diabetes. La glucosa ingresaría al torrente sanguíneo, los niveles de glucosa en sangre se elevarían. En las personas con diabetes de tipo 1, el páncreas no produce insulina. Por ende, al no producir insulina, la glucosa no tiene esa llave o ese transporte para poder ingresar a la célula. En las personas con diabetes de tipo 2, la célula tiene una resistencia a la insulina y también a veces el páncreas no produce esta insulina.
Por tal motivo es también que la glucosa no va a poder ingresar a la célula para ser absorbida y transformada en energía. Entonces lo que va a provocar es que la célula quede desprovista de energía y nosotros nos vamos a sentir como mucha fatiga y falta de energía. Esto lo que va a provocar va a hacer que los niveles de glucosa no desciendan, de glucosa en sangre no desciendan, sino que aumenten, provocando ciertos problemas y complicaciones en nuestro organismo. Bueno, hablamos de la glucosa, cómo llega a nuestro cuerpo y qué es lo que sucede con la glucosa dentro de nuestro organismo, pero vamos a ver quién la produce. ¿Quién y cómo se genera la glucosa que absorbe nuestros alimentos? En esta parte las plantas juegan un papel muy importante. Las plantas son productores, lo que significa que son capaces de hacer o producir su propia comida. Las plantas son autótrofas, son organismos que recolectan energía del sol y la transforman en componentes orgánicos. Todo esto a través de la fotosíntesis, que es el proceso que las plantas usan para hacer su propia comida, su propio alimento, a partir de la energía del sol, pero también a partir de la absorción de dióxido de carbono y de agua. Durante la fotosíntesis, el dióxido de carbono y el agua se combinan con la energía solar para crear la glucosa, más oxígeno. Vamos a pasar a ver la fórmula de la fotosíntesis a partir de 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono y más energía de la luz del sol. Va a sintetizar una molécula de glucosa más 6 de oxígeno. Bueno, luego después de haber hablado un poco de la problemática, vamos a analizar la glucosa. La glucosa es el compuesto orgánico más abundante de la naturaleza. Es la fuente primaria de síntesis de energía de las células. Es un monosacárido con fórmula C6H12O6, lo que significa que tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Dijimos que era un monosacárido y los monosacáridos se clasifican según su grupo funcional en aldosas y cetosas y según el número de carbonos en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, etc. En este caso, como hablamos de la glucosa, estamos hablando de un monosacárido que según su grupo funcional es una aldosa porque el carbono del grupo carbonilo por un lado se une a un átomo de hidrógeno y por el otro a un átomo de carbono. Si fuese unas cetosas, el carbono del grupo carbonilo se uniría en ambos lados a átomos de carbono. Por otro lado, es una hexosa porque su cadena contiene 6 átomos de carbono. Vamos a ver la representación molecular. Acá podemos observar la forma lineal, la forma cíclica. Esta forma cíclica se observa más que nada en las soluciones acuosas. En esta fórmula cíclica con colores podemos observar que aquellas esferas de color gris oscuro representan a los átomos de carbono. Las rojas, del mismo tamaño que las anteriores, representan el oxígeno y las más pequeñas van a representar el hidrógeno. El nombre, según la IUPAC, es 2,3,4,5,6 pentahidroxihexanal. El otro nombre sería 6-hidroximetil tetrahidro 2H pirano 2,3,4,5 tetraol. Vamos a ver los grupos funcionales que están presentes en esta molécula. Tenemos un grupo carbonilo con un aldehído y tenemos el grupo carbonilo es la unión de un átomo de carbono con un átomo de oxígeno a través de un enlace doble. Y es aldehído porque, como dijimos anteriormente, el átomo de carbono del grupo carbonilo está unido a un átomo de carbono y a un hidrógeno. Y después tenemos los grupos hidroxilos, que son la unión entre un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno.
vamos a ver la hibridación del carbono. ¿Qué es la hibridación? Es la interacción de orbitales atómicos dentro de un átomo para formar nuevos orbitales híbridos. Los orbitales atómicos híbridos son los que se superponen en la formación de los enlaces dentro de la teoría del enlace de valencia y justifica la geometría molecular. Existen tres tipos de hibridación del carbono: hibridación sp3, sp2 y sp. El carbono con hibridación sp3 tiene 4 uniones, 4 enlaces simples, con 4 enlaces de tipo sigma, y su forma en el espacio es tetraédrica con ángulos de 109 grados. En el carbono con hibridación sp2, el carbono con hibridación sp2 se une con 3 átomos, 2 enlaces simples y un enlace doble, con 3 enlaces de tipo sigma y un enlace de tipo pi. Su forma en el espacio es trigonal planar y sus ángulos son de 120 grados. Y por último tenemos el carbono con hibridación sp, que se une con 2 átomos. Esta unión puede ser a partir de 2 enlaces doble o un enlace doble y un enlace triple. Presenta 2 enlaces de tipo sigma y 2 enlaces de tipo pi. Su forma en el espacio es lineal con ángulos de 180 grados. Ahora vamos a ver la hibridación en los átomos de carbono que componen la molécula de glucosa. Podemos observar la cadena carbonada. El primer carbono de la cadena carbonada presenta una hibridación sp2 con un enlace doble y 2 enlaces simples, con un enlace de tipo pi y 3 enlaces de tipo sigma. Los 5 carbonos restantes de la cadena presentan todos hibridación sp3. Cada carbono presenta 4 enlaces simples y 4 enlaces de tipo sigma. Vamos a pasar a ver las propiedades. Las propiedades físicas. Bueno, la glucosa es un sólido cristalino de color blanco, es hidrosoluble y de sabor dulce. Su punto de fusión es de 146 grados Celsius o 419 Kelvin. El punto de ebullición, no se registra punto de ebullición. Su densidad es de 1,54 gramos sobre centímetros cúbicos. Su masa molar es de 180,063388 gramos sobre mol y su solubilidad en agua se debe a que presenta una elevada polaridad eléctrica. Las fuerzas de interacción se llaman fuerzas intermoleculares al conjunto de fuerzas atractivas y repulsivas que se dan entre moléculas de la materia, debido por lo que genera la presencia y la distribución de sus electrones. La glucosa presenta, la fuerza intermolecular que presenta es puente de hidrógeno y dipolo-dipolo. Vamos a hablar de la fuerza de puente de hidrógeno, que se produce cuando en las moléculas existe un átomo de hidrógeno unido a un átomo de un elemento muy electronegativo, en este caso el oxígeno, y se produce una atracción entre el polo positivo de una de ellas y el polo negativo de otra. Y debido a todo esto, podemos llegar a la conclusión de que la glucosa es una molécula polar. El que una molécula sea polar o apolar tiene que ver con la electronegatividad. Cuando hay diferencia de electronegatividad entre los átomos que componen una molécula, se dice que la molécula es polar. Y cuando no existe diferencia de electronegatividad o había una diferencia pero fueron canceladas entre sí, se dice que la molécula es apolar. Bien, ahora vamos a pasar a hacer un pequeño y breve análisis del solvente que me tocó para comparar con la glucosa. Vamos a hablar del hexano. El hexano es un hidrocarburo alifático alcano con 6 átomos de carbono. Su fórmula química es 6
C6H14 significa que tiene 6 átomos de carbono y 14 de hidrógenos. Su punto de fusión es de menos 95 grados Celsius y su punto de ebullición es de 69 grados Celsius. Es una molécula polar y presenta una fuerza de interacción que es la fuerza de London. Llegamos a la conclusión de que la glucosa no se va a disolver en el hexano. ¿A qué se debe esto? Que para ser soluble, la sustancia, si es polar, su disolvente debe ser polar. Y si la sustancia es no polar, su disolvente también debe ser no polar. Es lo que no estaría pasando en este caso, ya que la glucosa es polar y el disolvente, acá hablando del hexano, es no polar. Por tanto, no se va a poder disolver.